Bueno, yo celebro el interés de la Comisión Permanente sobre el costo del transporte. Y se nota este interés por el costo de transporte en la entidad donde el transporte público es más barata. Y ojalá pudiéramos ver con ese mismo ojo crítico a la entidad donde el transporte público es más barata, como la Ciudad de México. Lo que está buscando es que no se cobren los transbordos en Metrobuses, lo que pone este exhorto, con lo que pasa con el transporte público en otras entidades. Por ejemplo, en promedio, quien usa transporte público en la Ciudad de México gasta la quinta parte de lo que gastan en el Estado de México para el transporte público. Y además, la calidad es muy distinta. Hay lugares donde la calidad del transporte público en el Estado de México es verdaderamente casi de sobrevivencia para las personas. Entonces, yo espero que este interés que están mostrando todos los grupos parlamentarios por mejorar el transporte público y abaratarlo en la Ciudad de México, donde, insisto, es la entidad con el transporte público más barato del país, nada más vean las cifras, lo usemos también en todas las entidades y vayamos y estudiemos el transporte público en el Estado de México, donde insisto, en promedio gastan 5 veces más dinero que lo que hacen los capitalinos en el transporte público. Y empecemos a usar la misma vara y no simplemente nos pongamos muy estrictos en las entidades donde gobierna el vecino y seamos indulgentes donde otros gobiernan. Entonces, yo creo que nosotros no obstruimos este punto de acuerdo porque creemos que es correcto cuidar la economía popular, la economía familiar de la gente, la inmensa mayoría que usa transporte público, pero vamos a pedir y vamos a preparar puntos de acuerdo sobre otras entidades en donde el transporte público es mucho más caro, mucho más ineficiente, y lo que yo veo es que ahí se hace enojo de hormiga porque pues es el gobernador de su color. Nosotros no objetamos trabajar en esto, aunque es la entidad, insisto, con el costo del transporte público más barato. No lo objetamos porque es correcto preocuparnos por el bolsillo, sobre todo de los más necesitados que necesitan, que usan el transporte público, pero usemos la misma medida en otras entidades y miramos cuánto le cuesta a cada ciudadano movilizarse por el transporte público. Y creo que en la Ciudad de México estamos además innovando el transporte público, extendiendo, me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque una ciudad sustentable tiene que favorecer el transporte público, la bicicleta y otras formas de transporte sobre el transporte privado. Y por lo tanto, para hacer la ciudad sustentable es correcto que haya nuevos programas para favorecer el transporte público, y se está haciendo. Y además, insisto, se está haciendo con precios mucho más accesibles, mucho más baratos que en otras entidades. Bienvenido al punto de acuerdo, pero miramos a todos con la misma vara y lo veremos pronto, porque vendrán los puntos de acuerdo sobre el transporte público con otras entidades y espero que haya la misma responsabilidad e interés de todos ustedes. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.